Sí, sí, yo por lo menos lo estoy viendo. Bueno. Sí, pero yo también lo estuve viendo. Bien, porque ahí vamos a ir subiendo explicaciones y además los ejercicios, que si bien los vamos a hacer en clase, también los tienen ahí, digamos, para no tener que tomar nota y más en las clases prestar más atención que escribir todo, porque total las soluciones la tienen. Así que la idea de las clases es que puedan interpretar lo que por ahí si lo miran solos no lo van a poder hacer. Así que esa es la idea. Casi siempre van a tener una explicación y ejercicios. Vamos a esperar unos minutos que siga entrando gente. Ya tenemos las fechas del parcial, ahora ya les voy a decir. Vamos a esperar un par de minutos más, así nadie se pierde la info. Para los que liquidamos sueldos esta semana fue movidita. El lunes empiezan a vencer el formulario 931. ¿Se acuerdan? El formulario que el empleador ingresa aportes y contribuciones. Siempre empieza a vencer los días 9. En este caso, como es domingo, arrancan el lunes 10. Son 3 días de vencimientos, especialmente con esta primer clase que vamos a dar de remuneración. ¿Vieron algo en teoría de remuneración con Sergio? No, profe, lo que vimos con usted la clase pasada, nada más. Bien, bueno, fantástico. Bueno, antes de arrancar, les comento que el parcial de práctica ya está fijado para el 7 de junio. 7 de junio, parcial de práctica a través del campus a las 5 de la tarde. Ese es el horario que nos dieron. Parcial de práctica, 7 de junio a las 5 de la tarde a través del campus. Y el integrador práctico sería el 5 de julio, ¿sí? Que es la última semana de clases, digamos, del cuatrimestre. Obviamente, 7 de junio, o sea, va a entrar todo lo que está en el primer cuadernillo de recaudos laborales, más remuneración,
vamos a tratar de dar todo y si no, entrará hasta lo que lleguemos a dar, ¿sí? Así que vamos a tratar de apurarnos. Vamos a tener aportes y contribuciones, ¿sí? Yo ya les hice un pequeño cuadrito en el pizarrón. Fíjense, esto es lo que vamos a analizar ahora, artículos 6 y 7 de la ley 24.241, lo vamos a leer rápidamente, y lo que nos dice esta ley básicamente que sobre los conceptos remunerativos, lo que define como remuneración en el artículo 6, sobre eso vamos a aplicar aportes y contribuciones, es decir, va a ser la base imponible, ¿sí? Remuneración conforme al artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y en el artículo 7 de esta ley, que es la Ley de Jubilaciones y Pensiones, nos define los conceptos no remunerativos sobre los cuales no van a existir aportes y contribuciones, y vamos a ver que los conceptos no remunerativos no tienen que ver con la función contraprestacional, o sea, no tienen que ver con el trabajo en sí como el artículo 103, sino que vamos a ver que esos conceptos no remunerativos tienen distintos objetivos según del cual se trate, ¿sí? Entonces, básicamente, remuneración, conceptos remunerativos, base imponible de aportes y contribuciones. Es decir, que aquí ya estaríamos frente a la primera gran diferencia entre conceptos remunerativos y no remunerativos, que es el tema de los aportes y contribuciones. Es decir, sobre los conceptos no remunerativos no vamos a tener aportes y contribuciones. Esa es una primera diferencia. La segunda diferencia sería lo que les mencionaba en este cuadro, es decir, los conceptos no remunerativos tienen otros objetivos distintos al de la remuneración, es decir, no es la contraprestación por el trabajo que presta el trabajador, ¿sí? Ahora vamos a ir analizando, según del concepto no remunerativo de qué se trate, vamos a ir viendo que tienen diferentes objetivos. Entonces, si hacemos una primera lectura de estos dos artículos que, por favor, los tienen que tener, ¿sí? El que no tenga el compendio, recuerden que el compendio ya, el que quiera, ya está disponible ahí en Foja Cero en la facultad. Si no, yo todos los artículos y leyes que les menciono, ustedes los tienen que tener y saber, ¿sí? Entonces, la ley 24.241, que precisamente antes del artículo 6, el capítulo se llama Remuneración, Aportes y Contribuciones, lo que hace es definirnos qué considera remuneración, ¿sí? Entonces, ¿qué considera remuneración? Chicos, traten, yo pongo 13.15 para que 13.15 ya empecemos la clase, porque si no estoy hablando y sigue entrando gente a la clase. Entonces, se considera remuneración, según el artículo 6 de la ley 24.241, acá dice, se considera remuneración a los fines del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones se le llama precisamente a este sistema por el cual ingresamos aportes y contribuciones, el formulario 931, declaración en línea, como ya les dije, y va a decir todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero en especie susceptible de apreciación pecuniaria, fíjense, en concepto de, y dice, como compensación o con motivo de su actividad personal, ¿sí? O sea que está íntimamente relacionado al trabajo que presta el trabajador, con motivo de su actividad personal. Y nombra algunas cosas que ustedes ya habrán escuchado mencionar, como sueldo, sueldo anual complementario, salario, comisiones, participación en las ganancias, y va a nombrar también otros conceptos que hace algunas aclaraciones, ¿sí? Gratificaciones y suplementos adicionales
que tengan el carácter de habituales y regulares. Presten atención a eso porque después vamos a ver qué pasa si no son habituales y regulares. Y con respecto a los viáticos, dice viáticos y gastos de representación, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes. Recuerden esto, después lo vamos a ver. En el artículo 7 nos menciona los conceptos que son excluidos de la remuneración, es decir, que son no remunerativos. Y ahí nos va a decir que no se consideran remuneración, es decir, conceptos sobre los que no vamos a calcular aportes y contribuciones, las asignaciones familiares, ¿se acuerdan que hablamos? Asignaciones familiares, tema de seguridad social, indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo, asignaciones pagadas en concepto de becas. Ahora vamos a ir viendo todo esto. Y tampoco dice se consideran remuneración las sumas que se abonen en concepto de gratificaciones vinculadas con el cese de la relación laboral. Esto es un pantallazo, después lo vamos a ir desglosando, pero lo fundamental acá es que sepamos que sobre todo lo que es remunerativo y tenga que ver precisamente, como dice el artículo 6, con motivo de su actividad personal, todos esos conceptos van a ser remunerativos y vamos a aplicar sobre ellos aportes y contribuciones. Sobre los no remunerativos, no, y ahora vamos a ir viendo los distintos casos que hay de conceptos no remunerativos. Y la otra gran diferencia entre conceptos remunerativos y no remunerativos es que los conceptos no remunerativos no se van a utilizar para cálculos de conceptos remunerativos. Por ejemplo, no vamos a tomar un concepto no remunerativo para calcular el aguinaldo o las vacaciones u horas extras de un trabajador. Es decir, no vamos a tomar conceptos no remunerativos para calcular conceptos remunerativos. ¿Estamos? Entonces, estas son las tres grandes diferencias. El tema de los aportes y contribuciones, el tema del objetivo, ¿sí? Y el tema de que no se toman para cálculos laborales los conceptos no remunerativos. Entonces, vamos a arrancar con los conceptos no remunerativos para ir analizando cuál es el objetivo de cada uno de ellos. Y en contraposición al artículo 103, a continuación en la Ley de Contrato de Trabajo, tienen el artículo 103 bis. Vamos a ir enumerando, acá pusimos conceptos remunerativos, remuneración, que va a englobar todo lo que vamos a ir liquidando ejercicio tras ejercicio de conceptos remunerativos. Y en los no remunerativos vamos a arrancar por el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que se denominan beneficios sociales. Beneficios sociales. Y el mismo artículo, a ver, la idea acá es que ustedes estén con la ley en la mano, ¿sí? Hoy, por ser la primera clase, no los voy a hacer leer los artículos a ustedes, pero si ustedes no están con las leyes en la mano y siguiendo la lectura de lo que yo digo, van a perder el tiempo. Así que, por favor, ley de contrato en la mano, artículo 103 bis, porque tampoco los vamos a leer completamente. Fíjense que ya el primer párrafo dice que se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, fíjense, seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros. Y acá, si tienen resaltador, resalten el objetivo que dice, tiene como objeto mejorar la calidad de vida del trabajador y de sus
familiares a cargo, ¿sí? El objetivo de estos conceptos no remunerativos es mejorar la calidad de vida del trabajador y de su grupo familiar. Y menciona muchos ítems que los vamos a ver rápidamente para que ustedes se ubiquen en qué pueden ser estos beneficios sociales que no tienen nada que ver con el trabajo que realice el trabajador, no son obligatorios para el empleador. Chicos, hago este comentario para los que se unieron, se están uniendo tarde. Para algo hay un horario, ¿sí? Porque si no tengo que estar interrumpiendo y admitiendo gente y no es fácil seguir el hilo de la clase. Fíjense que el inciso habla de servicios de comedor en la empresa. Obviamente, esto se va a ver en empresas grandes, ¿sí? Donde mínimamente el empleador puede brindarle o un espacio para comer, no solo un horario, ¿sí? Que eso estaría dentro de los descansos. ¿Se acuerdan de la planilla de horarios y descanso? Bueno, el descanso para almuerzo es obligatorio. No solo le va a brindar el horario, sino un lugar donde pueda comer. Otras empresas directamente brindan un menú. Una aclaración les hago. Todos estos beneficios sociales, hay convenios colectivos que lo transforman en obligatorios, ¿sí? Que lo incluyen en el convenio y entonces para todos los trabajadores del convenio, tal servicio tiene que ser obligatorio. Ustedes piensen que la ley de contrato de trabajo es la base para todos los convenios colectivos. O sea que el convenio colectivo, que se acuerdan que les dije que es como una ley de contrato de trabajo, puede mejorar las condiciones de la ley de contrato de trabajo. Nunca empeorar, pero sí mejorar. Entonces, por ahí, si un convenio colectivo dice que alguno de estos beneficios del convenio lo tiene que brindar, ahí sí va a ser obligatorio para los empleadores que estén bajo ese convenio colectivo. Entonces, algunos convenios colectivos, si no, pues lo que pueden hacer, por ejemplo, empleados de comercio, tiene en su sede un comedor donde los trabajadores que trabajan en la zona pueden ir y consumir un menú que es más económico que lo que les saldría a comer en cualquier otro bar, ¿sí? Bien, los incisos B y C que figuran derogados por la ley 26341, les voy a decir lo que eran y para que entiendan por qué fueron derogados. El B eran vales de almuerzo y tarjetas de transporte, y el C, vales alimentarios y canastas de alimentos. Fíjense que esta ley, la que los derogó, es del año, o sea, esto se puso en vigencia a partir de enero 2008. No es tan vieja, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? El empleador se abusaba de la entrega de estos vales de almuerzos. Se podían utilizar en supermercados, en bares, en restaurantes. Los empleadores, obviamente, ¿en qué se beneficiaban? Al ser un concepto no remunerativo, no tenía aportes y contribuciones. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos empleadores le daban a sus trabajadores estos vales, estos ticket canasta, como parte del sueldo, ¿sí? Con lo cual, si bien podía beneficiar, imagínense por ahí una familia numerosa que tenía que ir al supermercado, pero ¿qué pasa con los conceptos? Si yo saco parte de remuneración y lo doy como no remunerativo, ¿en qué perjudica al trabajador? ¿Qué les parece? En que tiene menos aportes. Claro, exactamente, tiene menos aportes y además, porque obviamente, como dijimos sobre los conceptos no remunerativos, no se le descontaría, por ejemplo, la jubilación, entonces va a tener un aporte menor, porque si estoy sacando una parte de su remuneración y se lo doy como algo no remunerativo, y
además para los cálculos laborales. Imagínense que si le daban una parte del sueldo en ticket canasta, ese importe de ticket canasta tampoco se tenía en cuenta para el aguinaldo, por ejemplo, ¿sí? Por eso les explicaba que no se tienen en cuenta para calcular otros conceptos remunerativos como aguinaldo, vacaciones. Entonces realmente perjudicaba al trabajador, beneficiaba al empleador, porque zafaba también de contribuciones patronales sobre esos importes. Entonces, por eso sale esta ley donde va a obligar a los empleadores a pasar a remunerativo, es decir, aparte del sueldo, el importe, obviamente, de lo que pagaba como ticket canasta, como vales de almuerzo, ¿sí? Obviamente fue progresivo, fue en un año que esta ley obligó a los empleadores a ir pasando, pero todo esto surgió por el abuso, digamos, de que gran parte de los empleadores pagaban parte de la remuneración, se abusaban, ¿sí? Porque en realidad si es un beneficio social no tiene que formar parte de la remuneración, ¿sí? Tendría que haber sido un beneficio aparte, no parte de la remuneración. A mí me gusta explicarles estas cosas para que ustedes entiendan por qué de repente aparecen dos incisos como derogados, ¿sí? Que entiendan qué fue lo que pasó en realidad. Bien. Puntualidad, chicos, pido para las clases. Después se quedan sin entender cosas. Bien, el inciso de reintegros de gastos de medicamentos, o sea, estos son todos beneficios que el empleador puede dar o no, ¿sí? Puede brindar a través de su obra social algún beneficio, el sindicato, pero recuerden que los trabajadores pueden cambiarse de obra social, o sea que pueden pertenecer a un sindicato y a la obra social de otro sindicato, ¿sí? Provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas. Bueno, esto podemos dividir lo que es la parte de higiene y seguridad en el trabajo, es decir, va a haber ropa y elementos de trabajo que van a ser obligatorios para la seguridad del trabajador, ¿sí? Como ustedes habrán visto la gente que hace carga y descarga, por ejemplo, van a ver que tienen fajas, que tienen borcegos, o sea, todo eso es obligatorio porque forma parte de lo que es higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí? O sea que eso es obligatorio que el empleador lo brinde y obviamente es un beneficio social, acá nunca se le va a descontar nada a un trabajador por darle un uniforme o por darle ropa de trabajo. Obviamente sí, recuerden, o sea, el trabajador va a tener la obligación de cuidar de esos elementos, ¿sí? No es que va a estar pidiendo borcegos, fajas, casco, una vez al mes, ¿sí? Eso, la cantidad de elementos va a figurar en el convenio colectivo. El empleador cada vez que haga entrega le va a hacer firmar un recibo al trabajador que va a quedar en el legajo. Recuerden que siempre hago la misma aclaración, todo por escrito, ¿sí? Si le entregué 2 uniformes, el trabajador va a tener que firmar que lo recibió y el recibo va a quedar en el legajo, perdón. Es decir que esto es muy común, a veces es ropa de trabajo simplemente por una cuestión estética, un uniforme para que en una oficina o en un lugar de salud, en un sanatorio, estén todos estéticamente iguales, en los uniformes que tienen también en los supermercados, o sea, hay cuestiones que son estética y que en definitiva también le sirve al trabajador para no arruinar su propia ropa personal en el trabajo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que hay elementos que son obligatorios por una cuestión de seguridad en el trabajo. Profe, Sí. discúlpame, una cosa. No, por favor. Esos elementos que entrega el empleador al trabajador que son obligatorios, igual están dentro de beneficios sociales, por más que los beneficios sociales no sean obligatorios. A ver, por eso te decía, o sea,
acá, como los enumera la ley de contrato de trabajo, yo te digo, no son obligatorios. El convenio colectivo lo va a transformar en obligatorio, por ejemplo, o sea, para la construcción los elementos de trabajo de seguridad son obligatorios. Ahí la obligatoriedad va a estar dada por el convenio colectivo de trabajo y por las leyes de higiene y seguridad en el trabajo. No es obligatorio si vos te quedás solamente con lo que dice el artículo 103 bis, ¿sí? Por eso les decía, después de todo lo puede transformar en obligatorio el convenio colectivo o las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Ah, perfecto, ahí entendí. Gracias. Perfecto. No, de nada. Reintegros documentados con comprobantes de gastos de guardería y o sala maternal. Esto, por ejemplo, para el convenio de sanidad es el que reúne a todos los trabajadores de la salud, sean administrativos o enfermeros o lo que fuere, todo el personal de salud pertenece al convenio de sanidad. Y, por ejemplo, para el convenio de sanidad es obligatoria una suma no remunerativa que figura en recibo de sueldo, es un importe fijo, que se le paga a todos aquellos trabajadores, como dice acá, que tengan niños, hijos hasta 6 años. Obviamente se le pide al trabajador un comprobante de que está yendo a una sala maternal o a una guardería, y ese trabajador, para el convenio de sanidad, va a recibir obligatoriamente una suma, un importe fijo de suma no remunerativa que va a figurar en el recibo de sueldo como sala maternal, ¿sí? Fíjense que si no dice nada, esto, como les digo, no es obligatorio. El convenio colectivo de sanidad lo transforma en obligatorio. Hay otros convenios, por ejemplo, como comercio, que lo que hace es, tiene una sala maternal para los niños, para los hijos de empleados de comercio, que eso lo tiene que pagar el trabajador, pero bueno, es mucho más económico que una sala maternal privada, por ejemplo, de cualquier lugar, ¿sí? Entonces, por eso les digo, cada convenio colectivo puede ir haciendo distintas modificaciones o transformando en obligatorio algo que no lo es. Hay empresas que tienen, las empresas grandes por ahí directamente cuentan con una sala maternal dentro de la empresa para que el trabajador pueda ir a trabajar y dejar a su hijo mientras está trabajando, ¿sí? Provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos de trabajador, eso es de toda la vida que todos los sindicatos o la mayoría entregan a principio del año escolar, en marzo, útiles escolares para los trabajadores del sindicato, ¿sí? Hay sindicatos que, por ejemplo, piden que lleven el boletín para ver en qué año está y según eso la entrega de útiles escolares que le hacen. Otros, al inicio también del ciclo escolar, pueden hacer una entrega de dinero, que también obviamente sería una suma no remunerativa para que el trabajador se haga cargo de los gastos iniciales. Y fíjense que en esto también está la seguridad social, o sea, los trabajadores que cobran salario familiar por sus hijos también cobran una ayuda escolar una vez al año, en febrero o marzo, para afrontar los gastos de útiles escolares del año escolar que comienza. Otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación. Bueno, esto en realidad en las empresas grandes está muy de moda porque lo utilizan como una cuestión motivacional, o sea, para por ahí, no solo porque le conviene tener a un trabajador más capacitado, sino porque les sirve para motivar al trabajador a que se quede en ese trabajo, ¿sí? No es lo mismo estar en un trabajo que constantemente a uno lo están capacitando o mandándolo a cursos o actualizándolo, que a un trabajo que nunca le dan nada y que si te querés especializar tenés que ir y pagar algo privado, ¿sí? Entonces, esto en este momento en que
se da también una cosa de que los jóvenes, esta generación como que no tiene problemas en cambiar de trabajo, o sea, no es como sus abuelos que a lo mejor trabajaron 30 años en el mismo lugar. Acá los jóvenes tienden como a cambiar de trabajo y conocer cosas nuevas, o sea, es toda una cuestión de esta generación. Entonces por ahí hay empleadores que prefieren invertir en cursos, en capacitaciones y mandarlos a que estén actualizados, qué sé yo, para retenerlos y que el trabajador también se sienta como motivado, como que bueno, me están brindando oportunidades de mejorar, ¿sí? Así que esto está como muy de moda en todas las empresas que hagan estos cursos, capacitaciones, etc. Pago de gastos de sepelio, dice el último, de familiares. Esto, ¿se acuerdan que les comenté que hay muchos convenios colectivos que descuentan, además de la cuota sindical, un porcentaje de sepelio o de seguro de vida, como para que al momento de que el trabajador pierda algún familiar, el convenio colectivo lo beneficia con una suma de dinero para que afronte los gastos, ¿sí? Bien, entonces, este artículo 103 bis, que tiene todos estos incisos, que los tienen que saber, porque si por ahí estamos liquidando y uno le pone un concepto, ustedes tienen que saber que es un concepto no remunerativo del artículo 103 bis, ¿sí? Y que les quede claro el objetivo, que es, como dice en su primer párrafo, mejorar la calidad de vida del dependiente y de su grupo familiar. Entonces, un primer concepto que vemos que tiene, un primer concepto no remunerativo, que vemos que tiene su propio objetivo. Vamos a ver también las indemnizaciones, que también surgen de la ley de contrato de trabajo. Yo no les voy a poner ahora, pero bueno, podríamos mencionar, por ejemplo, el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. Y este concepto no remunerativo, ¿el objetivo cuál es? Es reparar precisamente el daño que se le ha causado al trabajador por la extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Nosotros no tenemos en el trabajo privado estabilidad absoluta, ¿sí? No es como el empleo público, entonces esa no estabilidad absoluta es compensada con indemnizaciones, ¿sí? Es una forma de reparar el daño que se le causa al trabajador por extinguir el contrato de trabajo. Vamos. Vamos al tema de subsidios. El subsidio es una forma de ayuda. Ya venimos mencionando las asignaciones familiares. Vamos a tener la ley 24241, menciona beca, que ahora les voy a explicar. Y tenemos las pasantías, que lo que cobran es una asignación estímulo. A lo mejor alguno de ustedes ya ha hecho. Tanto la beca como las pasantías son contratos no laborales. Al ser contratos no laborales, no se cobra remuneración, ¿sí? Precisamente, bueno, las pasantías, no sé si alguno habrá hecho, lo que se cobra es una especie de subsidio, porque el objetivo de la pasantía es que el estudiante pueda poner en práctica lo que está aprendiendo, ¿sí? Entonces, no se le paga remuneración, porque no es un contrato laboral, se le paga una especie de subsidio que se denomina asignación estímulo. Los contratos de becas
tampoco son laborales. Los contratos de beca se usan mucho para cuando hay que capacitar en algo muy específico a un futuro trabajador. Se puede hacer un contrato de beca a lo mejor por 1 o 2 meses para adoctrinarlo en algo muy particular, alguna tarea que tenga que realizar. Precisamente lo que se le paga es un subsidio que se llama beca, por eso el artículo 7 de la ley 24.241 menciona que, a ver cómo dice, ni las asignaciones pagadas en concepto de becas, ¿sí? Es una asignación que funciona como un subsidio, igual que la asignación estímulo de las pasantías. Entonces son conceptos no remunerativos. Igual que las asignaciones familiares, ¿sí? Son subsidios, ¿por qué? Porque son una ayuda para determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, nos estaría faltando un solo concepto más, no remunerativo, que son compensación de gastos, ¿sí? Compensación de gastos que los denominamos viáticos. Y fíjense que vamos a ver el artículo 106 también de la Ley de Contrato de Trabajo. Los menciona en 2 lugares a los viáticos. Y presten atención a esto porque es lo que define compensación de gastos. Para que sea no remunerativo, tiene que compensar el gasto, es decir, que el empleador le va a pagar específicamente lo que diga el comprobante que trae. Imagínense un viajante, por ejemplo. Viajante de comercio viaja, para considerarlo no remunerativo, cuando vuelve ese trabajador le trae la factura de nafta, la factura de los lugares donde comió, la factura si se quedó a dormir del hotel donde durmió. Entonces, el empleador toma los comprobantes, suma y le compensa el gasto del comprobante. En ese caso, es no remunerativo. Ahora, si el empleador, antes del viaje, le da al trabajador 50.000 pesos, por ejemplo, y no le pide comprobante alguno, esa suma de dinero, que también son viáticos, va a ser remunerativa porque no le está pidiendo rendición de comprobantes, no está compensando un gasto, sino que forma parte de la remuneración. Entonces, fíjense que el artículo 6 de la ley 24.241 dice que considera remuneración, viáticos y gastos de representación, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, ¿sí? Y el artículo 106 de la Ley de Contrato de Trabajo va a decir exactamente lo mismo cuando define los viáticos. Dice, los viáticos serán considerados como remuneración, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes. Entonces, estamos ante un concepto que puede ser tanto remunerativo como no remunerativo. ¿Cuándo va a ser no remunerativo? Cuando esté cumpliendo este objetivo, compensar el gasto, ¿sí? ¿Cómo compenso el gasto? Contra comprobante, ¿sí? Me traen un comprobante, compenso ese gasto del comprobante. ¿Estamos? Si no hay rendición de comprobantes y el empleador le entrega una suma de dinero para que el trabajador lo gaste como quiera, eso va a formar parte de la remuneración. Entonces pueden encontrar viáticos como formando parte de la remuneración. Van a ser sin rendición de comprobantes, el empleador no le va a preguntar en qué gastó esa plata, si fue un hotel de 1 estrella o fue un hotel 5 estrellas, o sea, no le va a importar. ¿Entienden la diferencia? Sí, profe. Bien. Bien. Y tenemos, estos son los conceptos
no remunerativos con sus objetivos, tenemos que también mencionaba el artículo 6 de la ley 24.241, el tema de las gratificaciones. Que decía, les dije que recuerden que para hacer remuneración decía que son habituales y regulares, ¿sí? Entonces, una empresa que todos los años para las fiestas paga un bono, una gratificación o un premio, como lo quiera llamar, al ser habitual y regular, porque lo entrega todos los años, va a ser remunerativo. Si de repente una empresa que nunca pagó una gratificación cumple el 25 aniversario y dice, bueno, cumplimos 25 años, tiremos la casa por la ventana, le damos una gratificación a los empleados. Esa gratificación, que va a ser por única vez, va a ser un concepto no remunerativo, porque no es habitual y regular, ¿sí? Y el artículo 7 menciona las gratificaciones vinculadas al cese de la relación laboral. ¿Cuándo podemos tener una gratificación? Imagínense un trabajador que trabajó muchos años en una empresa, que fue un buen trabajador, renuncia, entonces la empresa decide, en honor al trabajo desempeñado, pagarle una gratificación por el cese de la relación laboral, ¿sí? Esa gratificación va a ser por única vez, porque es por el cese de la relación laboral, así que también sería no remunerativa. Por eso, la importancia de estos dos artículos de la ley 24.241, ¿sí? Porque hay conceptos como viáticos y gratificaciones que pueden ser tanto remunerativos como no remunerativos. Y acá quiero hacer, esto es, digamos, todo lo que dice la ley, todo lo que estaría bien llevar a cabo. Vamos a la realidad, ¿sí? En la realidad, los convenios colectivos de trabajo, en su gran mayoría, estamos en épocas, habrán escuchado alguna vez, camioneros arregló tanto porcentaje, comercio arregló tanto otro porcentaje, estamos en época de paritarias, así que los que no trabajan habrán escuchado a lo mejor en algún informativo estos aumentos. La gran mayoría de estos aumentos están siendo sumas no remunerativas, con lo cual, a ver, ¿cuál es la explicación de esto? Estamos en épocas de pandemia, de crisis económicas. Igual la pandemia no tiene nada que ver porque los convenios colectivos hace años que vienen dando sumas no remunerativas. ¿Y por qué? Porque obviamente lo que se busca es aumentar el sueldo de bolsillo del trabajador, lo que realmente le llega al trabajador, sin aumentar de golpe, porque después esas sumas terminan siendo absorbidas por la remuneración, sin aumentar de golpe las contribuciones patronales, ¿sí? Porque si siempre los aumentos, a ver, estamos hablando, hay que visualizar toda la situación, en un país con inflación, con crisis económicas, en donde es necesario aumentar los sueldos, claramente, porque, o sea, termina siendo todo más caro que el sueldo del trabajador, ¿sí? Esto no es nada nuevo para nadie. En los países donde no hay inflación, no es necesario estar aumentando los sueldos a cada rato. Acá sí, porque obviamente la inflación siempre le termina ganando a los sueldos, entonces, en un contexto de crisis económica, inflación, pandemia, bueno, que hicieron todos los convenios colectivos, la mayoría de los convenios colectivos, fue sacar aumentos paritarias, arreglar paritarias con sumas no remunerativas. Entonces, ya sabemos que, por lo que dijimos antes, perjudica al trabajador en cuanto a su futuro, ¿sí? Porque no solo a su futuro en cuanto a los aportes, sino a que esas sumas no remunerativas no se van a tomar para cálculos remunerativos. Teóricamente no, legalmente esas sumas no remunerativas no deberían tener, según lo que acabamos de ver,
ni aportes ni contribuciones. Pero ¿qué pasa? Obviamente, el sindicato no se va a perjudicar, ni las obras sociales sindicales, entonces son sumas no remunerativas, que en realidad son remunerativas encubiertas, y que tienen aportes y contribuciones sindicales y de obra social. Es decir, un mamarracho. Pero yo tengo la obligación de explicarles lo que pasa en la realidad. Entonces, estos aumentos no remunerativos, sí, son un parche para que el trabajador tenga un mango más en el bolsillo, para no empeorar los costos laborales, porque también estamos en un momento en que nadie quiere registrar trabajadores, o sea, es una suma de cosas mal hechas. Estas sumas no remunerativas se vienen dando para que, o sea, que yo tenga memoria, las primeras surgieron del propio gobierno. Si le preguntan a sus padres, en el 2001, ustedes eran chicos, fue la primer gran crisis económica de los últimos años, digamos. Salió una ley de emergencia económica y allí fue el mismo gobierno el que obligaba a todos los empleadores a entregar una suma no remunerativa a los trabajadores para paliar la situación de que los empleados tuvieran un poco más de plata en el bolsillo. Estamos hablando de inflaciones altísimas. Está bueno que por ahí pregunten a sus padres y vayan un poco, todos dicen que con la historia uno va como aprendiendo, ¿no? En realidad este país no aprende mucho de la historia, pero bueno, por lo menos aprendamos nosotros. Y en ese momento fue el gobierno y después como que los sindicatos empezaron a copiar el modelo, o sea, esa suma no remunerativa del gobierno iba a ser temporaria por unos meses, terminó durando años, como todo, y después fueron los convenios colectivos los que salieron a copiar el mismo modelo y a partir de ahí empezaron a ver, lo que generalmente se hace es que, salvo gratificación, encima le llaman gratificaciones extraordinarias y la dan todos los años, o sea que ya estamos de cero haciendo todo mal, porque si una gratificación extraordinaria y la doy todos los años no debería ser no remunerativa, pero bueno, está el famoso bono de, por ejemplo, camioneros, todos los años habrán escuchado. Bueno, el otro día hubo un tema con Moyano y Walmart que terminó obligando a Walmart a que pague un bono a los trabajadores. Empiecen a prestar atención para entender un poquito más a las noticias. O sea, imagínense que son gratificaciones extraordinarias no remunerativas que se dan todos los años, o sea que no deberían ser no remunerativas. Algunas otras sumas no remunerativas, como por ejemplo comercio, las termina absorbiendo en un lapso de tiempo, por ejemplo las que salieron ahora a partir de abril, que también es todo muy engañoso porque comercio anunció un 32% de aumento. Ese 32% de aumento se divide de a un 8% y como no remunerativo, que creo que recién en febrero del 2022 va a pasar a formar parte del sueldo básico, ¿sí? O sea que a veces se engaña porque el trabajador escucha, el comercio arregló un 32%, ¿sí? Un 32% que va a durar todo el año, que recién ahora es un 8%, no remunerativo, hasta junio, o sea que, bueno, y después lo que han hecho otros como comercio, no con este, pero con otros acuerdos, ha salido a decir, bueno, pero la suma no remunerativa se va a tomar en cuenta para aguinaldo, para vacaciones, o sea, son sumas no remunerativas, ¿sí? No se tendrían que tomar, o sea, por eso tienen que salir y aclararlo en el acuerdo de que se tienen que aplicar para tal y tal cosa. O sea que es una mezcolanza, por eso yo quiero que ustedes sepan lo que es correcto y los parches y mezclas que hacen los convenios colectivos para
qué sé yo, en definitiva para adaptarse a la situación. Pero bueno, no son soluciones a largo plazo, ¿sí? Son todos parches que terminan perjudicando al trabajador, terminan perjudicando también a los empleadores, porque cada vez menos quieren registrar trabajadores, ¿sí? Bien. Troles, porque si los sindicatos funcionaran realmente como interventores en pro del trabajo, no iban a pasar nunca estas cosas, nada más que ellos hacen su propio acuerdo para currar, digamos. Bueno, o sea, sí, la verdad es que lamentablemente no se ve mucho la función que debería cumplir el sindicato, ¿no? Como está diciendo acá Alicia, o sea, no se ve mucho que el sindicato esté muy preocupado por defender los derechos de los trabajadores. Sí, obviamente meten parches como para, como les decía, que por ahí, bueno, tengan un mango más en el bolsillo, pero a la larga lo están perjudicando al trabajador, ¿sí? Bueno, y esto es un poco, por eso les digo, yo siempre voy a tratar de llevarles a la realidad lo que pasa. Ojalá pudiera decir que en la realidad se cumple lo que debería ser, pero bueno, lamento decirles que vivimos en Argentina, así que esto es así. Siempre les voy a tener que decir lo que habría que hacer, que los dicen nuestras propias leyes, no es que lo estoy inventando yo. Nuestras propias leyes dicen una cosa y en la realidad vemos otra. Pero tengo la obligación de que sepan ustedes, bueno, los que trabajan lo verán en sus recibos de sueldo, ¿no? Pero bueno, los que no trabajan, está bueno, investiguen, pregúntenle a los que trabajan si están registrados, qué aumento le dieron y cómo figura. Ahora nosotros vamos a aprender a ver cómo es la liquidación, así que van a poder analizar un poquito más los que no trabajan, de recibos de amigos, familiares, etc. Y no quiero dejar de mencionar otra suma no remunerativa que obviamente se implementó en la pandemia, que es el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que no era prácticamente usado porque es una prestación no remunerativa y dice que se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaran en causales de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador, ¿sí? O fuerza mayor debidamente comprobadas, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme a las normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Solo tributará, dice la Ley de Contrato de Trabajo, esta prestación no remunerativa del artículo 223 bis, contribuciones establecidas en las leyes 23.660 y 23.661, que es obra social. A ver, ubíquense, esto surge hace un año atrás, cuando había locales cerrados, o sea que realmente el trabajador, como dice acá, no podía prestar su labor, el empleador no generaba ingresos al tener el local cerrado, o sea, de alguna manera esto vino a solucionar, ojo que esto tiene que estar homologado por el Ministerio de Trabajo y hacerse cargo el propio convenio colectivo, o sea, fueron los convenios colectivos los que salieron a decir autorizamos a todos los trabajadores de este convenio a que se puedan adherir a las suspensiones del artículo 223 bis, o sea, tiene que estar todo registrado y ser real, digamos, o sea, ahora está mandando AFIP a demostrar gente que tuvo todo el año pasado el personal suspendido por artículo 223 bis, porque como en todo hay abuso, o sea, cuando muchos locales después se abrieron, el empleador le siguió pagando como suspendido, porque obviamente era una prestación no remunerativa
y que solo tributaba obra social. Entonces, obviamente, al empleador le convenía, ¿sí? Piensen que si le estamos pagando al trabajador, volvamos a lo de antes, una prestación no remunerativa, estamos privando de que durante un año ese trabajador no va a tener aportes para su jubilación, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de una pandemia que justificó realmente esto. Hay todavía, piensen en todo lo que es la actividad turística y hotelera, todavía están sin laburar. Piensen en hoteles 5 estrellas que se manejaban, por ejemplo, en Buenos Aires con turismo extranjero, están cerrados. O sea, no hay manera de que generen ingresos, ¿sí? ¿Qué pasó? Al mismo tiempo prohibieron los despidos, o sea que el empleador estaba obligado a mantener la masa salarial, ¿sí? Entonces, bueno, esta prestación no remunerativa de este artículo 223 bis, que es, se lo cito porque es algo muy particular del momento que estamos viviendo, ¿sí? Porque responde, como dice el artículo, a que se funden en causales de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador o fuerza mayor debidamente comprobada. O sea, acá esto, que un local estuviera cerrado, no era imputable al empleador, ¿sí? Cuando fue la cuarentena dura, los locales no podían abrir, ¿sí? Entonces, deben tener a lo mejor algún familiar o algún amigo que estuvo suspendido o que sigue suspendido y que se le paga. Claro, acá me pregunta, ¿se cuenta como que no trabajó? O sea, no es que se cuente como que no trabajó, pero no hay aportes jubilatorios. O sea, va a figurar que cobró una prestación no remunerativa del artículo 223 bis, ¿sí? Pero obviamente no va a tener aportes. Y lo de la obra social se justifica, sobre todo en pandemia, porque si no hay aportes y contribuciones a la obra social, las obras sociales van a decir no atendemos más a nadie y listo, ¿sí? Es más, muchos convenios colectivos no solo autorizaron la suspensión del artículo 223 bis y su prestación no remunerativa, sino que también autorizaron a reducir esa prestación en un 25%, es decir, se pagaba un 75% de lo que hubiera sido su remuneración, ¿sí? O sea que perjudicó bastante a los trabajadores, pero bueno, no había manera de que si un empleador no tenía ingresos se hiciera cargo. Bueno, después salió todo el tema de las ayudas, ¿no? Que, por ejemplo, el repro, o sea, son ayudas, el gobierno se hace cargo de una parte del sueldo, ¿sí? O, bueno, o el IFE para los monotributistas de las categorías más bajas, o sea, ayudas, ahí sí, imagínense, o sea, seguridad social a full con políticas sociales que obviamente eran necesarias, pero que a un país como el nuestro lo arruinan, ¿sí? Porque no hay otra manera de generar esos ingresos que con la maquinita, ¿sí? Entonces es un círculo, el ATP, claro, primero fue el ATP, acá preguntan por el chat. Primero fue ATP y ahora es repro, ¿sí? Que el repro quedó ahí, sobre todo para las actividades críticas, ¿sí? Actividades críticas, todo lo que es sector salud, todo lo que es turismo, bueno, turismo y gastronomía, ¿sí? Bueno, lo estamos viviendo ahora, o sea, el hecho de que un bar que trabajaba fundamentalmente de noche y ahora a las 8 de la noche tiene que cerrar, imagínense, o sea, la cantidad, bueno, si caminan por el centro verán la cantidad de locales cerrados, de cosas que ya no están, porque obviamente es imposible si no se genera ingreso poder afrontar todo lo que es las cargas de tener trabajadores a cargo, ¿sí? O sea que esto hay que entenderlo desde todos los puntos de vista, ¿sí? El 223 bis, en este caso, para una pandemia, obviamente fue algo justificado.
esta prestación no remunerativa, cosa de no dejar al trabajador sin un ingreso. ¿Estamos? Bien, esto está bueno, por eso, para que lo veamos en todo lo que pasa en la realidad, para entender un poquito más. Vamos a ir, voy a borrar el pizarrón. ¿Alguna duda de lo que dije hasta ahora? Mientras borro. Profe, antes de borrar, ¿puedes ponerlo bien así? Podemos sacar por lo menos una foto para después tenerlo. Dale. A ver, díganme si ahí se ve. Sí, perfecto, profe. ¿Sí? Bien. Ahí está, gracias. No, de nada. Entonces vamos ahora a entrar un poquito en lo que es la remuneración en sí. Por eso es importante interpretar los artículos de la ley, porque para algo están, aunque sea para que los conozcamos. Después veremos, analizaremos si se cumplen o no se cumplen. Nosotros dentro de lo que es salario, y no voy a repetir, ya habrán escuchado hasta el hartazgo de dónde viene la palabra salario, y si no, investiguen un poco de dónde viene, y nos vamos a encontrar dentro de salario con lo que denominamos salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Artículo, ahora lo vamos a ver, artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Acaba de salir la actualización, pueden buscar resolución 4, si ponen resolución 4 del 2021, del Consejo del Salario, bueno, todo ese nombre largo que tiene, van a ver la actualización que también, o sea, les pongo la suma de abril para que después razonemos, es de 23.544. Es decir, este sería el sueldo mínimo que tiene que ganar un trabajador en este país por jornada completa. ¿Sí? Bien. Después nos vamos a encontrar con los salarios o sueldos básicos, salario o sueldo es lo mismo, salarios básicos de convenios colectivos de trabajo. Cada convenio colectivo, ¿se acuerdan?, agrupa a trabajadores de la misma actividad. Cada sindicato va a tener redactado su propio convenio colectivo de trabajo, como si fuera la ley de contrato de trabajo para ese convenio. Y lo que va a tener que ir publicando y actualizando es lo que se llama escala salarial. La escala salarial pueden buscar, me olvidé de traerles, pero si ponen en Google escala salarial comercio, escala salarial gastronómicos, van a ver que va a salir el sueldo básico de cada categoría. No sé, por ejemplo, comercio tiene administrativo A, B, C, D, hasta la F. Auxiliar A, auxiliar B, auxiliar C, cajero A, cajero B. O sea, cada categoría va a tener su sueldo básico. La descripción de cada categoría, es decir, cómo yo sé que tengo que encuadrar a un trabajador en categoría A y no D de administrativo, va a estar explícita en el convenio colectivo, ¿sí? En el convenio colectivo, no sé, de gastronómicos va a explicar cuáles son las funciones del bachero, del camarero, de la mucama, ¿sí? Lo mismo en comercio, va a explicar por qué hay que encuadrar a alguien en administrativo A y no en D, ¿sí? Y así todos los convenios colectivos. Dentro del convenio va a estar la descripción de cada categoría. Y la escala salarial lo que va a publicar es el básico de cada categoría. ¿Estamos? Bien. Y por último vamos a tener lo que vamos a llamar salarios contractuales. Contractuales quiere decir que surgen del propio contrato de trabajo. Y esto se va a utilizar
generalmente para los trabajadores fuera de convenio. No sé si ya se los mencioné a ustedes o a la otra comisión. Los trabajadores fuera de convenio se les denomina a los jerárquicos, es decir, en ninguna escala salarial de ningún convenio colectivo va a figurar gerente, ¿sí? Por eso son generalmente cargos jerárquicos cuyo sueldo se pacta entre empleador y trabajador, ¿sí? Obviamente ese sueldo va a ser muy superior a la categoría más alta de la escala salarial porque no va a figurar, ¿sí? Entonces, esos empleados jerárquicos que están fuera del convenio porque la escala salarial no contempla esos puestos jerárquicos, van a tener un salario contractual que va a surgir directamente de lo que pacten empleador y trabajador, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ir primero al artículo 116 de salario mínimo vital y móvil. No sé si ya lo han visto en teoría, pero yo soy masoquista y me encanta leerlo y llorar, porque les dije que en abril es de 23.544, y el artículo 116 dice que el salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure, y acá podemos empezar a llorar, alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Pueden llorar. 23.544, que se va a ir aumentando mes a mes hasta a ver, esperen que lo tengo acá, no me acuerdo, hasta que en abril un importe, mayo, junio, julio, septiembre, noviembre y por último, febrero 2022, que vamos a llegar a la genial suma de 29.160. Febrero 2022. Ah, ¿eso es el importe? Sí, Ah, sí. Por eso, el salario mínimo vital y móvil de abril, o sea, no cubre, ni si escuchan un poquito las noticias, yo no me acuerdo el número, pero la canasta familiar, ¿alguien sabe cuánto está? ¿Escucharon? No, profe, pero creo que alcanza para 2 usos. Claro, exacto. O sea, o comen, o se visten, y ahí paramos. Bien. Bueno, Profe, ¿eso es bruto o neto? bruto. Bruto. Peor. Ahora vamos a hablar de eso y van a ver que en materia laboral, sí, si tenés que pagar alquiler estás al horno, ponen acá en el chat. Sí, tal cual. Bien, obviamente los sueldos básicos de convenio superan a ese salario mínimo vital y móvil. Es decir, ¿qué dice el salario mínimo vital y móvil? Que no puede haber un sueldo de jornada completa menor a ese importe. Obviamente los salarios básicos de convenio, creo que cualquier convenio colectivo lo está mínimamente duplicando porque es algo irrisorio. ¿Por qué hago hincapié en el salario mínimo vital y móvil y la resolución y que lo tengan? Porque vamos a utilizar para calcular más adelante los embargos de sueldo, ¿sí? O sea que necesitamos conocerlos y tenerlos. Por eso imprímanse la resolución, ténganla, porque es un importe que vamos a utilizar, el salario mínimo vital y móvil. Bien. Entonces, vamos a meternos ahora, antes de hacer la remuneración. Todo esto yo lo hago para que después podamos interpretar los ejercicios, porque no quiero que hagamos después ejercicios mecánicamente, sino que estén interpretando lo que estamos haciendo. Dentro de los salarios de convenio, me voy a parar, ¿puedo borrar? Sí. Bien. Sí, profe.
dentro de lo que dicen los convenios colectivos de trabajo, para liquidar la remuneración de un trabajador, vamos a tener, como dijimos, el sueldo básico de la categoría que corresponda, y los convenios colectivos de trabajo lo que agregan son los llamados adicionales de convenio. Todo esto ustedes lo encuentran en el convenio colectivo de trabajo, es decir, si mañana alguien les pide liquidar sueldos de gastronómicos, lo primero que van a tener que hacer es, bueno, en primer lugar, conocer la ley de contrato de trabajo como su propio nombre, y después ir al convenio colectivo de trabajo y ver qué toma de la ley de contrato de trabajo, qué cosas mejora, ¿sí? Qué adicionales contempla, porque esto depende mucho de la actividad. Hay dos adicionales que nosotros vamos a manejar en la práctica que están en todos los convenios colectivos de trabajo. Uno es el adicional de antigüedad, ¿sí? O sea, se le va agregando a medida que va cumpliendo años en un trabajo, se le va agregando una suma de dinero. Generalmente esto es un porcentaje sobre básico, ¿sí? Digo generalmente porque hay un par de convenios colectivos que es una suma fija que se va modificando por año. Y el otro adicional que van a encontrar también en todos los convenios es el adicional de presentismo o asistencia perfecta, o sea, puede cambiar el nombre, que también va a ser un porcentaje sobre básico. Entonces, el sueldo básico y los adicionales de cada convenio van a conformar lo que es la parte fija del sueldo de un trabajador, ¿sí? Un trabajador que va todo el mes a trabajar y que no hace horas extras, no cobra comisiones, no sé, todos los meses va a tener este sueldo conformado por su sueldo básico más adicionales de convenio, ¿sí? Bien, esto que nosotros tenemos acá conformaría lo que es el sueldo bruto del trabajador. Y este sueldo bruto es el que nos interesa a nosotros, porque todos los cálculos que hagamos de conceptos laborales, vamos a tomar este sueldo bruto. Los aportes y contribuciones, o sea, este sueldo bruto es la base imponible de aportes y contribuciones. ¿Sí? Así que este sueldo bruto, para todos los fines de liquidación de remuneración, es lo más importante. Una vez que tenemos ese sueldo bruto, si estuviera en la facultad, escribo todo el pizarrón, acá tengo que ir borrando. Sobre este sueldo bruto, vamos a calcular los aportes que se van a llamar retenciones. ¿Por qué se llaman retenciones? Porque el empleador está actuando como agente de retención. Lo que le saca al trabajador en el recibo de sueldo lo tiene que ingresar, ¿sí? Entonces, es un agente de retención. Los aportes del trabajador dentro del recibo de sueldo son retenciones que el empleador le hace para después ingresarlas al fisco. Bien. Tenemos conceptos obligatorios de aportes que van a ser jubilación. Esto es para todos los trabajadores del sector privado los mismos conceptos y los mismos porcentajes. 11% de jubilación,
Es decir, todo calculado sobre este sueldo bruto. Obra social. Este aporte de obra social, recuerden, va a ir a la obra social elegida por el trabajador. Y la ley 19.032, o PAMI, o Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. ¿Se acuerdan que hablamos que a los trabajadores activos también se les descuenta un aporte para el PAMI? Estos son aportes obligatorios y se van a agregar lo concerniente a sindicato, que el porcentaje ahí sí va a variar según el convenio colectivo de trabajo, porque recuerden que también va a variar si está afiliado, si no está afiliado, ¿sí? O sea que eso lo define cada convenio colectivo de trabajo, qué porcentaje y qué conceptos se le van a descontar al trabajador que esté formando parte de ese convenio colectivo, ¿sí? Una vez que descontamos estas retenciones que se restan de lo que es sueldo bruto, descontamos estas retenciones, total retenciones, y si no tuviéramos sumas no remunerativas, ya llegaríamos al sueldo neto de bolsillo, pero vamos a suponer que tenemos más sumas no remunerativas, que ahora lo vamos a ver en el ejercicio 1, y después sí, ya llegaríamos al sueldo neto, o llamado sueldo de bolsillo, que es lo que se le va a acreditar en la cuenta bancaria de sueldo al trabajador, que como les decía, para los cálculos de remuneraciones a nosotros no nos interesa este sueldo neto, al único que le importa es al trabajador, porque es lo que en definitiva va a recibir, ¿sí? A los fines de liquidación, a nosotros nos va a importar el sueldo bruto, que va a estar conformado por todos conceptos remunerativos, ¿sí? Si no, no le estaríamos haciendo descuentos de aportes, ¿sí? Porque las sumas no remunerativas no tienen descuentos de aportes, salvo las excepciones que les dije de obra social y sindicato, como están haciendo la mayoría, comercio, metalúrgicos, todos los que pusieron ahora tienen el descuento de obra social y sindicato. Bien, entonces, esto es un pantallazo para que entendamos ahora. Vamos a hacer el ejercicio 1. Profe, Sí. discúlpame, eso de que sumamos las sumas no remunerativas sería lo que está en los incisos. Si el convenio de trabajo, por ejemplo, da lo de los útiles escolares, lo sumamos después de restar las retenciones. No, lo de los útiles escolares no, porque en general, como es en especie, ¿sí? Sí, por ejemplo, iría la suma que les decía de sanidad por sala maternal, por ejemplo, ¿sí? O, como vamos a ver en el ejercicio, viáticos con rendición de comprobantes, por ejemplo, ¿sí? O sea, si no están en el convenio colectivo de trabajo, los importes de beneficios sociales del artículo 103 bis nunca lo van a ver reflejado en un recibo de sueldo, ¿sí? Salvo que, por ejemplo, como el de sanidad, diga que es obligatorio pagar, entonces sí, acá diría sala maternal como concepto no remunerativo y figuraría en el recibo, ¿sí? Okay. Bien. Gracias. De nada. Entran a FAESIS, FAESIS es la Federación de los Empleados de Comercio, allí van a encontrar todos los acuerdos, las escalas salariales, pero me parece que el último todavía no estaba publicado, ¿sí? Pero si ponen acuerdo empleados de comercio abril 2021, les va a salir y ahí pueden leer para ver cómo figura el aumento. Si no, veo de subirles alguno como para que vean lo que les estoy diciendo, cómo figura dentro de un acuerdo, ¿sí? Bien. Y también tiene una calculadora que vos podés
por ejemplo, vos sos empleado de comercio, tenés tu categoría como empleado, digamos, y querés saber cuánto tendrías que ganar, o sea, si está bien calculado, lo podés chequear con esa calculadora. Sí, hay dos de empleados de comercio, Ignacio Online, Jorge Vega, que si uno pone, es como que les arma cómo queda el recibo de sueldo. Exactamente. Bueno, fíjense lo que pasó con comercio. Venía con una suma no remunerativa que fue absorbida, ahora pasó a remuneración, porque la nueva es a partir del mes que viene. Entonces, ¿qué pasó? Venían con una suma no remunerativa que tenía solamente descuento de obra social y sindicato. Al pasarla a remunerativa, pasa a tener todos los descuentos de jubilación, o sea. Entonces, ¿qué pasó? El sueldo de bolsillo en abril para el trabajador de comercio terminó siendo más chico. Porque como se sumó exactamente lo no remunerativo, pasó a remunerativo, al hacerle más descuentos, quedó más chiquito el sueldo de bolsillo. Entonces, o sea, es un poco una incoherencia. Está bueno que haya subido la parte bruta, por lo que hablábamos antes, de los aportes, pero por otro lado, este mes un empleado de comercio ganó mínimamente 1.000 pesos menos que el mes anterior, ¿sí? A partir de mayo se agrega otra suma no remunerativa nueva. Y ahí viene un poquito de aumento, pero fíjense lo que pasa cuando no se tiene en cuenta que a esa suma se le van a hacer más descuentos y terminan perjudicando el bolsillo del trabajador, ¿sí? Bien, son las cosas que suelen pasar. Entonces, básicamente, o sea, ninguna de las dos beneficia. O sea, por ahí la remunerativa beneficia un poco más, pero en sí te siguen descontando más todavía, o sea. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa que, bueno, cuando las cosas se hacen mal, nada termina resultando bueno para nadie. O sea, cuando las cosas se hacen mal, se hacen mal. Esa es la realidad. Por eso les hablaba de que como que venimos siempre emparchando y no se buscan soluciones de fondo, ¿sí? Pero bueno, esto es mucho más profundo de lo que puede ser el sueldo de un trabajador a nivel, digamos, hablando de los problemas del país. Vamos entonces al ejercicio 1. Dos aclaraciones. Por si no llegamos a hacer el 2, les explico. Nosotros podemos tener sueldos mensuales, que es el caso que vamos a hacer del ejercicio 1, y nos vamos a encontrar con que también hay trabajadores jornalizados. ¿Qué significa jornalizados? Trabajan por horas o por jornal, es decir, por día. Generalmente es todo lo que tiene que ver con lo que es industria, construcción, ¿sí? Van a ver los empleados metalúrgicos de la construcción, aquellos del vestido que trabajan por producción, ¿sí? Todos esos se le pagan o por hora o por jornal. El trabajador jornalizado cobra por quincena. Por eso van a ver que el ejercicio 2 nos pide que liquidemos la segunda quincena. El que cobra por quincena se van a tener en cuenta las horas trabajadas del 1 al 15 del mes y la segunda, esta sería la primera, y la segunda quincena, las horas trabajadas del 16 hasta el último día del mes o del día que trabaje, porque para los jornalizados vamos a tener que tener el calendario en mano y saber cuál es su jornada de trabajo, ¿sí? Si trabaja de lunes a viernes 8 horas y los sábados 4, o si trabaja de lunes a jueves 9 horas y los viernes 8, entonces vamos a tener que ir contando, por eso tienen en el ejercicio 2 el calendario, porque vamos a ir contando las horas trabajadas. A diferencia del sueldo mensual, que liquidamos 30 días,
¿sí? Como que incluye los domingos también, ¿sí? Y otra aclaración, en los sueldos mensuales vamos a tomar 30 días para todos los meses, ¿sí? Ya sea para febrero que tiene 28, para julio que tiene 31, siempre vamos a tomar los 30 días, porque cuando tengamos que calcular un día de trabajo, un día de enfermedad, siempre vamos a dividir por 30 el sueldo básico, ¿sí? Por eso consideramos todos los meses como de 30 para que un día de trabajo sea el mismo valor todos los meses. ¿Sí? Si no, sería más chico el mes que tiene 31, más grande el mes que tiene 28. Entonces, se toma como 30 días. Bien. Aclaraciones con respecto al ejercicio 1 y 2. Vamos entonces, porque les quiero explicar el tema de cómo calcular, sobre todo el adicional de antigüedad. Fíjense que les dice: realice la liquidación de haberes del siguiente plazo correspondiente al mes de abril. ¿Sí? Siempre es fundamental saber qué mes estamos liquidando. Vamos a tener que saber la fecha de ingreso, que nos va a servir precisamente para calcular qué antigüedad le vamos a liquidar como adicional de antigüedad. ¿Sí? 15 de marzo del 2014. La categoría nos va a servir para definir qué sueldo básico le corresponde. ¿Sí? Profe, Sí, ¿se puede subir un poquitito la cámara? sí, perdón. Ahí se ve. ¿Ahí se ve mejor? Sí, gracias. Bien. Entonces, estos son datos que siempre vamos a necesitar al momento de liquidar. Fíjense que les da la fecha de ingreso, les dice que es jornada completa, la categoría, para poder definir cuál es el sueldo básico de esa categoría, y les da los porcentajes de adicionales. Presentismo 10%, antigüedad 1% por año, ¿sí? Y les aclara cuál es la cuota sindical para que sepamos que descontarle con respecto al sindicato. Entonces, vamos a la parte fija de este trabajador, que sería su sueldo básico. Después vamos a las novedades del mes, ¿sí? Sueldo básico, 30 días, no dice que haya faltado. 44,217. Vamos al adicional de antigüedad. Fíjense que es 1% por año. ¿Y cómo vamos a contar? A ver, cuando yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿cuántos años tenés? Cualquiera, el más joven, contésteme. 19. 19. 19 años, o sea, no sé cuándo cumplí los años, pero bueno, me decís 19 años y 2 meses y 5 días, ¿sí? Me decís 19 años. Esto es lo mismo, vamos a tomar año completo y vamos a tomar la fecha de ingreso como la fecha de cumpleaños. Entonces, le vamos a ir cambiando la antigüedad cuando llegue a cumplir un año más, ¿sí? Durante un año, desde el 15 de marzo del 2014 hasta marzo del 2015, le vamos a liquidar el mismo porcentaje. Fíjense, estamos en abril, cumplió antigüedad en marzo. ¿Qué porcentaje le van a liquidar? 7. 7. De marzo 2014 a marzo 2021 tenemos un 7%. Recién en marzo del 2022 le liquidaríamos 8%. ¿Sí? Entonces, siempre tomen la fecha de ingreso, por eso es fundamental la fecha de ingreso y ver qué mes están liquidando. ¿Sí? Porque si hubiéramos liquidado en febrero de 2021, este trabajador no tenía 7%, porque recién cumplió en marzo, ¿sí? Hasta febrero se le liquidó un 6%. ¿Estamos? Entonces, siempre fíjense la fecha de ingreso y el mes que están liquidando a ver si cumple antigüedad o no. Este 7% se calcula sobre el sueldo básico,
¿sí? Y el adicional de presentismo del 10% también sobre básico, ¿sí? Ustedes tienen ahí, esta sería, fíjense que tienen ahí en la publicación, es lo que yo les decía, esta parte que es la parte como fija del trabajador, porque lo demás puede ir variando. Fíjense que dice novedades del mes, que dice cobró comisiones y rindió comprobantes de viáticos. O sea que eso no es fijo, puede ir variando. Lo que siempre va a ser fijo, salvo que falte o que no tenga el mes completo de trabajo, va a ser básico y adicional, que le vamos a llamar sueldo bruto habitual. ¿Sí? El sueldo bruto habitual va a estar conformado por el sueldo básico más los adicionales de convenio. Nosotros en la práctica nos vamos a manejar con estos dos adicionales, pero recuerden, como les decía antes, que hay convenios que agregan más adicionales, ¿sí? Por ejemplo, gastronómicos, además de antigüedad y presentismo, paga un adicional que se llama complemento de servicio. Ustedes saben que para el sector gastronómico el servicio es lo más importante, ¿sí? O para aquellos, por ejemplo, el del vestido, que se manejan con la cantidad de ropa que produzcan, se les paga, por ejemplo, un adicional de producción, ¿sí? Entonces, cada convenio puede ir agregando. Bien. Entonces, sueldo bruto habitual. En este caso tenemos comisiones, que sabemos que es un concepto remunerativo, la nombraba el artículo 6 de la 24241. Y si dice que rindió comprobantes de viáticos por 3.760, ¿esos viáticos cómo son? ¿Remunerativos o no remunerativos? No remunerativos. Muy bien. No remunerativos porque rindió comprobantes, ¿sí? O sea que se le está compensando exactamente lo que gastó según el comprobante. O sea que no va a formar parte del sueldo bruto porque no es una suma remunerativa, ¿sí? Entonces, este va a ser nuestro sueldo bruto. Pongo directamente el total, ustedes lo tienen ahí. Yo simplemente, porque a medida que lo escribo, les voy explicando. Entonces, sobre este sueldo bruto es que van a calcular las retenciones de jubilación, obra social, ley 19.032, y agregan el sindicato, que acá les daba como dato, una cuota sindical del 2,5%, ¿sí? Sí. No voy a escribir todo, estas retenciones se restan. En este caso tenemos un subtotal neto porque tenemos un concepto no remunerativo, que son los viáticos, que va a estar sumando. Y después que sumamos estos viáticos, ahí sí van a tener el sueldo neto final. Me apuro porque total, ustedes lo tienen ahí. La idea es que entiendan cómo calculamos los adicionales, qué forma parte del sueldo bruto, que siempre va a estar conformado el sueldo bruto, recuerden, por conceptos remunerativos. Sobre ese sueldo bruto van a calcular las retenciones. Si tienen conceptos no remunerativos, los agregan después de efectuar las retenciones. Es sencillo, es un modelo sencillo como para que arranquemos con un sueldo mensual. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Después lo vuelven a mirar tranquilo. Les quiero explicar el tema del jornalizado, cómo van a contar, en vez de sueldo, se ponen horas trabajadas, horas normales, ¿sí?
como para que vean la diferencia entre lo que es un sueldo mensual y un jornalizado, que en este caso nos está pidiendo la segunda quincena. Segunda quincena, por lo tanto, vamos a empezar a contar desde el día 16. Esperen que anoto, necesitamos el valor hora, que lo vamos a multiplicar después por la cantidad de horas trabajadas. Vamos a poner la fecha de ingreso para ver la antigüedad. Fecha de ingreso. 12 de abril del 2018. Y lo que necesitan ustedes siempre que liquiden un jornalizado es saber cuál es su jornada de trabajo. En este caso es de lunes a viernes 8 horas y los sábados 4 horas. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es ver cuántos días de 8 horas tiene desde el 16 al 30, o sea, van a contar solamente de lunes a viernes, viernes 16, lunes 19, así. Cuenten, ahí les dice, tienen que tener 11 días. De viernes, se van directo al lunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días desde el 16 al 30 de días de lunes a viernes, ¿sí? Porque ahí son 8 horas. Y después cuentan cuántos sábados tiene esa quincena, que en este caso tiene 2 sábados, ¿sí? Entonces tiene trabajadas de lunes a viernes, son 11 días de 8 horas, que eso da 88, y tiene 2 días de 4 horas, que son 8, ¿sí? Y eso les da las 96 horas de la quincena, que es lo que le vamos a pagar, ¿sí? Horas trabajadas, $96 horas por el valor hora. Y sobre este importe después vamos a calcular los adicionales. ¿Entienden cómo se cuentan las horas? Sí, profe. Por eso les digo, o sea, es fundamental, siempre van a necesitar saber qué jornada de trabajo hace, ¿sí? Y con el calendario. Porque en este caso sí se le paga exactamente las horas que trabajó. Antigüedad nos decía 0,5 por año. ¿Cuánto tiene? Ingresó en abril 2018, estamos en abril 2020. ¿Cuántos años tiene de antigüedad? 3, me están diciendo acá. 3 años, pero no es 3%, ojo, siempre miren el dato del adicional, porque son 3 años, pero por 0,5. O sea, 1.5. Exacto. Entonces, ojo, siempre miren cuál es el adicional por año. Cuenten los años. En este caso es el 1,5%. Y 20% de presentismo. ¿Sí? Lo único que cambia es cómo calculan lo que tenemos en un sueldo mensual como sueldo básico, cómo calculamos las horas trabajadas o normales. Después todo lo demás es igual. Sobre este importe calculan los adicionales y las retenciones son exactamente igual.
Y lo que tenemos en el jornalizado es que va a tener un sueldo bruto de primer quincena y un sueldo bruto de segunda quincena, ¿sí? Al formulario 931, como es mensual, van a ir las 2 quincenas sumadas, ¿sí? ¿Alguna duda? Esto después ustedes mírenlo tranquilos. Yo quería darles las explicaciones que más necesitan para poder entenderlo y para seguir, porque obviamente cada ejercicio vamos a ir agregando conceptos nuevos para liquidar. Entonces, es importante que vayan entendiendo cada ejercicio que hagamos, así cuando agreguemos otra cosa, ya no tienen dudas, ¿sí? Profe, Sí. una consulta. En el ejercicio 2, en un momento calcula la antigüedad y el presentismo por el valor hora y le da valor habitual 316,82. Sí, eso no lo usamos en este ejercicio, pero vieron cómo les expliqué que la parte fija del mensual era el sueldo bruto habitual, que era el básico más adicionales. Bueno, en el jornalizado lo que vamos a tener es un valor hora habitual, ¿sí? Que va a estar conformado por el valor hora más los adicionales. Entonces, ese valor hora habitual es para que ustedes lo vayan visualizando, porque lo vamos a ir utilizando para otros cálculos, lo mismo que les dije en el sueldo bruto habitual del mensualizado. En el jornalizado tenemos el valor hora habitual. Me había olvidado, ustedes porque lo tienen ahí en el ejercicio, ¿sí? Este valor hora habitual lo vamos a usar para los próximos ejercicios para otros conceptos remunerativos que le vamos a liquidar al trabajador, ¿sí? Es lo mismo en ambos casos, es básico más adicionales. Lo que pasa es que en el mensual tenemos un básico mensual y en el jornalizado tenemos un valor hora habitual, ¿sí? Todo parte de un valor hora y siempre vamos a tener que multiplicar por horas, ¿sí? Ya sean horas extras, horas de vacaciones, horas, ¿sí? Entonces siempre vamos a partir del jornalizado de su valor hora habitual. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver bien en los próximos 2 ejercicios. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Por favor, vayan clase a clase mirando las cosas y no se queden con dudas, porque si no, no van a entender lo que se vayan agregando de ejercicios y vamos a ir bastante rápido como para poder hacer la mayor cantidad de ejercicios que tenemos, que le vayamos subiendo, ¿sí? Profe, Bien, sí. ahora ya no se usa más esto manuscrito haciéndolo en una empresa. ¿Qué programas se suelen usar? ¿Qué no te entendí, que no se usa más? O sea, vos no lo haces en un papel esto en una empresa, sino en qué programas se usan. Ah, y hay un montón de programas. Está Hollister, está Tango, hay un montón de programas de sueldos. Bueno, hay gente que tiene pocos empleados que se maneja con un Excel, justo me está poniendo en el chat. O sea, si tenés poquitos empleados, armas un Excel y liquidás a todos los empleados en ese Excel. No es lo mejor porque en el Excel carga uno los datos. Si uno tiene, ahora contesto el chat, si uno tiene digamos, un programa, da lugar a menos errores, porque en un Excel uno va poniendo las fórmulas y, bueno, si la pifias en una fórmula, liquidaste todo mal, ¿sí? Los programas, no es que uno no haga nada, porque obviamente ningún programa de sueldos es perfecto, pero aliviana en un montón de cosas los cálculos y hasta uno puede exportar para hacer libro de sueldo digital, para hacer declaración en línea. Entonces, obviamente en empresas con muchos empleados, que ya está todo mecanizado, que vos le ingresás las horas extras y te los calcula. Lo que pasa es que
uno tiene que saber si lo que dice ahí está bien o está mal, porque después también viene el trabajador a consultar, ¿y por qué tengo este importe de horas extras? O sea, uno, por más que haga todo a través de un programa, tiene que saber, también hay que controlar, porque el programa puede estar tomando mal algún importe y, o sea, no es que sea todo automático, sino uno tiene que poder controlar y saber si está calculando bien el importe, cómo surge. ¿Mm? Pero bueno, Claro. ahí alguien preguntó en el chat, sí, los viáticos se suman al neto, por eso pusimos subtotal neto, porque el neto final sería el que incluye los viáticos, ¿sí? ¿Algo más? ¿Cuál es el nombre completo del...? Ah, para pedirlo en foja cero, ahí se los muestro, porque les llegaron esta semana, es así. Compendio de legislación 2021. Está bueno porque tiene todas las leyes que utilizamos, fíjense que tampoco es tan gordo, tienen todo, está hasta la ley de teletrabajo y también está la ley de jornada, o sea que está bueno porque el que se lo puede comprar, obviamente, ¿no? El que se lo puede comprar tiene todo acá y no tiene que estar buscando, imprimiendo. Así que en ese sentido es bastante práctico. Les sirve obviamente para teoría y para práctica. Bueno, si nadie necesita preguntar, a ver. Bueno, ahí están preguntando, están como medio adelantándose algunas cosas. El sueldo bruto habitual, porque ahí preguntan el sueldo bruto habitual, ¿qué pasa si falta y pierde el presentismo? El sueldo bruto habitual siempre va a ser entero, es decir, básico más adicionales. ¿Por qué? Ya van a ver la próxima clase. El sueldo bruto habitual lo vamos a tomar, por ejemplo, para calcular horas extras. Si el trabajador faltó injustificadamente y no le vamos a pagar el presentismo, pero hizo horas extras, el valor de la hora extra se va a tomar sobre el sueldo bruto habitual completo. ¿Por qué? Porque el valor de la hora extra es siempre el mismo. ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Sí? No es que si faltó, además de perder el presentismo, se le va a achicar el valor de la hora extra, se le va, ¿entienden? No se arrastra todo. Por eso, el sueldo bruto habitual que vamos a utilizar para otros cálculos como horas extras, no tiene nada que ver con otras novedades del mes de que si faltó injustificadamente no le vamos a pagar el presentismo, ¿sí? Entonces, siempre el sueldo bruto habitual que calculemos para otro cálculo va a ser el entero. ¿Estamos? Pero eso lo vemos en los próximos ejercicios que vamos a hacer horas extras. De nada. Bueno, chicos, buen finde y nos vemos el próximo viernes. Que estén bien, cuídense. Bueno, Chao, profe. gracias. Gracias, Chao, profe. igualmente. Chao, profe, gracias. Buen fin de